Yo no podría decir cuál fue la primera casa. Lo que la tradición oral, o sea, la transmisión que se va produciendo de boca de un habitante a otro habitante más chico, como en este caso yo estoy transmitiendo a ustedes, dice que la primera casa, o el primer lugar que estuvo habitado cerca de Uves, fue justamente la familia de Florencia, pero no ella, porque ella es muy jovencita, pero fue prácticamente el bisabuelo de ella, que tenía un taller de herrería, donde más o menos donde hoy está ubicado el semillero del Centro Agropecuario Modesto. Aquí en ese lugar era una herrería que servía a todos los agricultores de la zona, que allá iban a arreglar sus máquinas, picar de las rejas de los arados, etc. Esa fue la primera que yo he sabido. Y en cuanto a los primeros habitantes, lógicamente habrá sido el señor Santi Pucci, que se llamaba el bisabuelo de Florencia, y además, paulatinamente fueron llegando gente de todas partes, porque Uves fue una población nueva, pero muy atractiva, especialmente por la fertilidad de los campos que tiene Uves, que atraía no solo agricultores, sino también traía población para ser comerciantes, para ser obreros, etcétera, etcétera. Ahora, los nombres de esos primeros habitantes podría nombrar a 4 o 5, pero no tiene mucho valor decir los nombres, porque en la actualidad, que yo sepa, solamente existe la familia que fueron primeros habitantes de Uves, los antecesores de la familia Benito, de los que siguen viviendo aquí. ¿Quién le dio autorización a Felipe Uves para hacer el pueblo de Uves? Bueno, cuando en el año 1914 pasaron las vías del ferrocarril, el ferrocarril, lógicamente, era en ese momento la única posibilidad de transporte de las mercaderías y de los pasajeros. En aquel entonces hay que tener en cuenta que prácticamente no existían los vehículos a motor, en Uves me refiero, en el mundo ya existían, pero aquí en Uves no había ni camiones, ni autos, ni colectivos, había que viajar en tren. Y las mercaderías también llegaban en tren y la producción se pasaba en tren. Cuando el tren, iba a poner una estación en Uves, las autoridades del ferrocarril solicitaron o trataron de que la estación estuviera un poco más allá. La estación primitiva de Uves estaba proyectada más o menos a 2 kilómetros más hacia el oeste, más hacia afuera, más hacia el lado de Santemilla. Pero los propietarios de la tierra donde se quiso hacer la estación se negaron a ceder el terreno. Entonces, las autoridades del ferrocarril hablaron con el señor Felipe Uves, que tenía este campo donde estamos nosotros, era el señor Felipe Uves. Y él cedió un rincón de su campo para que se pudiera hacer la estación del ferrocarril. Cuando el ferrocarril dispuso hacer la estación, el señor Felipe Uves, o la familia Uves en sí, dispuso hacer un loteo. Ese loteo es el que actualmente conforma el pueblo de Uves. Cuando se hizo el loteo, tuvo que pedir autorización al gobierno de la provincia. Y el gobierno de la provincia emitió un decreto el 15 de abril de 1915 autorizando el loteo que había hecho el señor. Por eso esa es la fecha que se considera que es la fundación de Uves, 15 de abril de 1915. O sea que el que autorizó fue el gobierno de la provincia, que es el que tiene que autorizar cuando se funda una No, el primer televisor que llegó a Uves, de Paz, donde está la unión de teléfonos, la compañía de teléfonos y el correo, no existía para nada en esos lugares.
El juzgado de paz se creó en Núñez en el año 1919, pero la primera ubicación que tuvo, yo no la recuerdo, pero no estaba en ese lugar, porque esto es una ubicación muy reciente. Incluso en aquel entonces, como el juzgado de paz dependía del que era designado para juez de paz, él generalmente se lo llevaba a su casa. Entonces se instalaba en su propia casa, por eso el juzgado de paz cambió varias veces de domicilio. Lo mismo que la comisaría, también la comisaría, donde más o menos donde vive el señor Aleu hoy. Buenas tardes. Donde hoy vive el señor Aleu, ahí más o menos estaba el correo. Posteriormente se cambió a donde hoy está la biblioteca, prácticamente, donde está la biblioteca. Y posteriormente al local actual, que es donde está en el centro cívico al lado de las oficinas. Yo le decía a mis alumnos, ayer me contaba, que la comisaría, yo recuerdo que estaba ahí donde está la casa de Gagliotti. Exacto, ahí estuvo la comisaría. Ya estaba tu casa. La casa de mi abuela. Y antes estuvo donde hoy vive más o menos el señor Puyaro. Allá estuvo la comisaría, después estuvo ahí donde dice por donde está la casa de Carlitos Ariotti, Sí. ahí al lado mismo de la iglesia. Ahí al lado de Se había escapado él. Y el terreno que se le había asignado a la comisaría cuando el señor Pius o Felipe Hugues hizo el pueblo, el gobierno le exigió que dejara terreno gratis, pero nada, para la iglesia, para la comisaría, para las escuelas, etcétera, etcétera. Pero el terreno que era mi hermano, Juan y Pablo de Estefano, allí estaba una estación de servicio que le habían hecho los hermanos Juan y Ángel Santos. Pero hasta que estuvo la estación de servicio, la nafta se vendía en lata. Tenía un cajón con 2 latas de 20 litros, toda la nafta era importada. Afortunadamente con el tiempo la Argentina pudo proveerse de todo lo necesario para hacer la nafta, pero si no venía toda de afuera. ¿Sí que dice? ¿Cómo? ¿Cómo la echaban? ¿Cómo le echaban? ¿Cómo la echaban? Ahí abrían la lata y la echaban así, con un embudo la echaban así. Después vinieron los surtidores, que los primeros eran bastante rudimentarios, y bueno, mejorando hasta que los modernos surtidores que son rápidos y que son mucho mejores. Todo va mejorando con el transcurso del tiempo, las técnicas van cambiando. Ustedes